En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Misa de hoy, el primer día de novenario de Julio Yujin Valentín Colón, segundo día de novenario de Demesio Santana Oquendo y el día 6 de novenario de Víctor Manuel Rojas, Tensión Familia. También esta mañana orar por la salud de Héctor Colón y por la salud de Brenda Rosario Sanabria, que hoy va a ser operada en Washington, D.C., en intención de su tía Migdalia Santana Alvarado. Mis hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, humildemente pidamos de nuestro Dios su perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, los israelitas dijeron: ¿quién pudiera comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? De los pepinos y los melones y los puerros y cebollas y ajos. Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a semilla de coriandro, con color de bedelio. El pueblo se dispersaba a recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en la almirez. Lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó como el pueblo, familia por familia, lloraba cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor, y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo? He concebido yo a todo este pueblo y lo he dado a luz para que me digas: coge en brazo a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres. ¿De dónde sacaré pan para repartirla a todo este pueblo? Vienen a mí llorando: danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor y no tendré que pasar tales penas. Palabra de Dios. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Nuestra fuerza. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer.
Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Los que aborrecen al Señor te adularían, y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Aclamad a Dios nuestra fuerza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente lo seguía por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío. Le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráedmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Podemos sentar, por favor. En esta mañana, antes que comience yo con mi homilía, demos un fuerte aplauso de bienvenida a nuestro Padre Samuel Santiago de Jesús. Bienvenido, Padre, que la comunidad, usted, aquí en Salinas, lo recibe con amor y con los brazos abiertos. Hermanos y hermanas, en el Evangelio que la Iglesia nos propone hoy, vemos a Jesús que después del martirio de Juan el Bautista, se aleja él hacia un lugar retirado y la muchedumbre lo sigue. Y lo sigue también con sus necesidades. Cuando se encuentra la muchedumbre con Jesús, el Señor se compadece de esa gente que anda, ¿verdad?, detrás de Él. Y desde su compasión actúa. Actúa Él cuando curando especialmente a los enfermos. Y aquí vemos que aunque nuestro Señor está en duelo, está triste por la muerte de su primo San Juan el Bautista, quiere estar a solas, quiere ir aparte, quiere ir a orar a su Padre, está a llorar, porque está, como sabemos nosotros, un familiar de nosotros, un ser querido, fallece. ¿Qué pasa? Nosotros también queremos estar en solas, queremos estar orando con el Señor, tristes. Pero ¿qué hace el Señor?
el Señor deja al lado sus necesidades y ve las necesidades de la gente que también están sufriendo, que tienen ellos necesidades. Y el Señor, pues, tiene compasión de ellos. Se puede decir que mucha gente dice, ve, quizá tenga lástima, pero la lástima y la compasión casi son iguales, por ahí hay una cosa diferente entre las dos. Cuando uno tiene lástima de alguien, uno siente el dolor y la tristeza de una persona, ¿verdad que sí? Uno tiene lástima. Pero la compasión también, uno tiene ese sentir, uno siente lo que siente la persona, su dolor, su tristeza, pero también la persona actúa, hace en acción, se mueve, hace algo para la persona. Eso es tener compasión y eso es lo que es tener lástima. Entonces el Señor, en el Evangelio de hoy, ¿qué hace? Él tiene compasión y hace algo por la necesidad de la gente. Los discípulos que están junto a Jesús se dan cuenta también de una necesidad. Va atardeciendo, ¿verdad? El día cae, la gente tiene hambre y ellos proponen una solución al Señor. Le dicen a Jesús que despida a la gente, que cada cual se vaya a buscar sus alimentos, porque no tienen suficiente para darle tanta gente, que eran 5,000 hombres, pero eran mucho más, porque eran 5,000 hombres, pero no contaban las mujeres ni los niños, que quizás sean 15,000 y quién sabe cuánto más. Pero dice que se vayan a lugares vecinos y ellos mismos se atiendan a sus necesidades. Y Jesús, en cambio, le dice a ellos, denle ustedes de comer. Y esas son las palabras que a mí me sobresalen en este Evangelio de hoy. Denle ustedes de comer. Y con esto lo está invitando. Quiere que ellos vean, que descubran los dones que ellos tienen. Y en realidad, hermanos, los discípulos tienen poca cosa. Se puede decir casi nada. Tienen 5 panes y 2 pescados. 5 y 2. Y si uno suma 5 y 2, ¿qué es? 7, y el número de la perfección. Pero Jesús acepta eso poco que tienen los discípulos y recibiendo a Jesús lo pasa, lo multiplica. Entonces ahí viene el milagro. Y entonces aparece que una comida abundante. Tanta comida que había para la gente. Porque sacia el hambre de la multitud y incluso sobran pedazos que se recogen, ¿verdad? Dice el Evangelio, en algunas canastas. De poco se hizo mucho. Entonces, el alimento es sobreabundante, el alimento que el Señor provee. Él colmó las expectativas y además sigue estando en su disposición. Hermanos y hermanas, me parece que las enseñanzas de esta escena para nosotros de hoy son, en primer lugar, que Jesús nos invita a compadecernos de las necesidades de todos nuestros semejantes. Que pongamos nuestras necesidades para un lado y mirar las necesidades de nuestro prójimo y ponernos a ayudar a ellos. De tener compasión. No de tener lástima, sino de tener compasión. Quiere decir que sentimos lo que ellos sienten y ayudar y actuar. Un poquito también como eso pasó en el episodio del buen samaritano. Que se acuerdan que actuó el buen samaritano luego que se compadeció antes que habían pasado al herido, ¿te acuerdan? Pasó un sacerdote, padeció un levita y todos se fueron a larga vista, como si no existiera. Pero el buen samaritano, en cambio, ¿qué hizo? El buen samaritano lo vio, se compadeció y se acercó y socorrió, ayudó al hombre que estaba herido, que estaba en el camino. Tuvo compasión con ese herido. Entonces el Señor nos invita a tener esa actitud también de compasión que mueve a actuar a nosotros, nos mueve a acercarnos de las necesidades de los demás, reconocer necesidades y actuar, a tener compasión para la medida de nuestras posibilidades,
ayudar a quien lo necesita y poner en las manos de Dios lo que tengamos. Sea lo que sea, por más o menos que sea, poner eso en la mano de Dios, aunque parezca poco, y Dios hará grandes cosas, ya sean nuestros talentos, nuestros recursos, aún nuestra vida. Y Él los multiplicará para el beneficio de todos. San Agustín decía en una oportunidad que nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Aunque más, ¿verdad?, no sea una sonrisa, un abrazo, un apretón de mano. El Señor nos invita a descubrir lo que tenemos y aportar eso que tenemos en la confianza de que Él se servirá de estos dones y lo multiplicará, hermanos y hermanas, y lo hará fecundos. Esto me parece a mí que es la primera enseñanza de este Evangelio de hoy. Y la otra cosa, por último, que nosotros podemos sacar de este Evangelio de esta mañana, es que la multiplicación de los panes que Jesús realiza está en alguna manera, esto prefigura que la Eucaristía, ¿verdad? Nuestra Sagrada Eucaristía, el otro alimento, un alimento importante en nuestra vida como discípulos de Jesús, un alimento que colma las expectativas del corazón, un alimento que sacia en la Eucaristía, que nos permite encontrarnos con el mismo Jesús, porque sabemos que el pan consagrado ya no es más pan, sino que está el mismo Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Entonces la Eucaristía es un alimento que no solamente nos sacia, sino que nos permite encontrarnos con el mismo Jesús, con alguien que vive y que siempre está disponible. Las canastas que sobraron con el pan, Jesús multiplicó, nos está diciendo que la Eucaristía es un alimento que siempre está disponible, siempre, por más pequeño que sea su cuerpo aquí en la Eucaristía, está Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué bueno, qué lindo que nosotros tengamos en nuestro corazón el deseo de acercarnos, el deseo de tener el ansia de recibirlo con un corazón que esté bien dispuesto. Así que yo os invito a todos que crezcamos en el deseo de este alimento y lo recibamos con un corazón que esté bien preparado y pedimos al Señor que podemos reconocer las necesidades de todos nuestros prójimos y podemos tener compasión. Porque el Señor lo está diciendo en este día, denle ustedes de comer. Hermanos y hermanas, que así sea.
Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua alianza. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda del justo Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Dios del universo, que nos está diciendo de gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente una señal de la paz. Dios me lo bendiga. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya me será paz. Hermanos, vamos a pedirles, por favor, si se pueden acercar a la comunión por el pasillo central, manteniendo siempre la debida distancia. Gracias.
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, en este fin de semana estuve visitando las diferentes capillas de la parroquia y me presentaba ante los feligreses, pero voy a hacer lo mismo este fin de semana para aprovechar todas las personas que vengan a la misa. Así es que poco a poco nos vamos a ir conociendo. Es fácil para ustedes conocer el nombre de una persona, pero para mí no es fácil conocer tantas personas. Así es que mucha paciencia. Tenemos tiempo para todo eso. El Señor esté con ustedes. Y que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.